En este video vamos a trabajar con el paquete ggplot2 para realizar gráficos para variables cuantitativas. Vamos a realizar histogramas y diagramas de CAG. En este video vamos a realizar gráficos para variables cuantitativas. Vamos a seguir trabajando con ggplot del paquete tidyverse y con la base de datos de la encuesta continua de hogares que ya la teníamos importada a R bajo el nombre SH. Vamos a realizar un histograma para la variable edad, que en esta base de datos corresponde a la columna E27. Para ello, introdujimos la capa base de nuestro gráfico que indica el conjunto de datos que queremos graficar y dentro de las estéticas cuál es la variable que queremos que aparezca en el eje de la X. Además, hemos agregado la capa geom-histogram para que ggplot construya un histograma. Entonces, cuando ejecutamos esta línea van a ver que ggplot nos dice que se usaron 30 intervalos. Dice también que podemos elegir un número distinto o mejor con binwidth, con el argumento binwidth. Acá ven el histograma de la variable edad. Este histograma vamos a tener que modificarlo un poco para que quede claro y legible. Lo primero que vamos a hacer es jugar un poco con la amplitud de los intervalos. Este argumento que me dice R quiere decir que yo tengo que prestar especial atención a la amplitud de los intervalos del histograma. Supongamos que queremos determinar el ancho del intervalo como 0,5. Ejecutamos la misma línea, nada más que dentro de la capa geom-histogram vamos a elegir la amplitud del intervalo como 0,5. Entonces van a ver que el gráfico que se crea queda muy irregular con respecto al que construye R por defecto. Supongamos que queremos elegir el ancho del intervalo como 30. ¿Qué va a pasar? Se pierde información porque el ancho que elegí para los intervalos es muy grande. Entonces se pierde toda la información que hay contenida dentro de la variable. Vamos a elegir una amplitud de intervalo que sea más adecuada. Por ejemplo, una amplitud de 3. Si ejecutamos, van a ver que parece muchísimo más adecuado que cualquiera de los dos histogramas anteriores. Entonces, siempre que hagamos un histograma, vamos a tener que elegir la amplitud del intervalo de acuerdo a lo que creamos mejor para mostrar la variable que queremos graficar. Ahora, vamos a mejorar un poquito la apariencia de este gráfico. Para mejorar la apariencia, seguimos utilizando la amplitud del intervalo 3. Determinamos dentro de la capa geom-histogram que queremos que las barras tengan color de línea negro. Además, queremos que sean rellenadas con el color cian, que el eje de las X tenga la etiqueta edad, el eje de las Y tenga la etiqueta número de encuestados y que el título del gráfico sea distribución de la edad de los encuestados. Entonces van a ver que este gráfico se puede entender mucho mejor que cualquiera de los histogramas anteriores. Supongamos ahora que queremos realizar un gráfico para cada una de las categorías de la variable sexo. Para ello, vamos a agregar al gráfico anterior la capa FacetGrid que va a crear una grilla de acuerdo a lo que nosotros especifiquemos. En este caso, nosotros queremos que haga una grilla de acuerdo a las categorías de la variable E26. Entonces, dentro de la capa FacetGrid, elegimos que se diferencie mediante la variable E26. Si ejecutamos esta línea, van a ver que se crean dos gráficos. Uno para las personas que respondieron ser hombre y otro para las personas que respondieron ser mujer. Si quisiéramos crear un gráfico para cada categoría de la variable estado civil, en lugar de pedir que ggplot haga la grilla con la variable E26, pedimos que haga la grilla con la variable E36. Y esta variable tiene más categorías que la anterior, entonces van a ver que se crea un histograma para cada categoría de la variable E36. Supongamos ahora que queremos crear un único histograma para la variable edad, pero que contenga información acerca del sexo de la persona. Para ello vamos a crear el mismo histograma que estábamos creando antes, nada más que en las estéticas de la capa base vamos a pedir que
el gráfico sea rellenado mediante los valores de la variable E26. El resto de las especificaciones son exactamente iguales. Queremos graficar la encuesta continua de hogares, en el eje de la X queremos la variable E27 que corresponde a la edad de la persona. Queremos que el gráfico sea rellenado mediante las categorías de la variable E26 y queremos realizar un histograma. Le hemos cambiado el nombre a los ejes, el eje de las X, el eje de las Y, agregamos un título y pedimos que las referencias tengan como nombre sexo. Si ejecutamos van a ver que se crea un único histograma, pero ese histograma tiene cada una de las barras dividida mediante las categorías de la variable sexo. Entonces este gráfico me muestra la distribución de la variable edad con la información acerca de las categorías de la variable sexo. Lo que vamos a realizar ahora son diagramas de caja. Supongamos que vamos a realizar un diagrama de caja para la variable edad. Vamos a realizar primero la capa base. Esta capa va a tener especificado el conjunto de datos que queremos graficar y la variable que queremos que esté en el gráfico. Tenemos que tener mucho cuidado porque si queremos realizar un diagrama de caja, la variable para la cual queremos crear el diagrama tiene que estar en el eje de la Y. Entonces, a diferencia de los gráficos que hicimos antes, en las estéticas de la capa base determinamos que en el eje de la Y queremos que esté la variable E27. Van a ver que si ejecutamos esta línea, hemos creado la capa base de nuestro gráfico y vemos que en el eje de la Y está la variable E27. Para realizar el diagrama de caja vamos a agregar a la capa base la capa GeomeBoxPlot. Si ejecutamos van a ver que se crea un diagrama de caja para la variable E27. Si queremos realizarle mejoras a este gráfico, podemos elegir un color de relleno, por ejemplo, especificando dentro de la capa GeomeBoxPlot el relleno que queremos que tengan. Por ejemplo, en este caso elegimos que el relleno sea un tipo de color naranja. Si ejecutamos van a ver que el relleno de la caja queda de color naranja. Si quisiera realizar un diagrama de caja para cada sexo, puedo, dentro de las estéticas del gráfico, pedir que en el eje de la X, que es el eje horizontal, estén las categorías de la variable E26. Como ya vimos, habíamos puesto en el eje de la Y la variable E27 y vamos a pedir que se rellene ese gráfico con las categorías de la variable E26. Entonces, creamos un gráfico de caja para cada una de las categorías de la variable E26. Hasta aquí el primer video sobre variables cuantitativas con ggplot2. Hay más detalles en las notas del curso. Vale la pena que les dediquen algunos minutos.